Doctor Gustavo Lo Celso, doctora Andrea Meroy, presidente y vicepresidente del Tribunal de Arbitraje General, bienvenidos al estudio de BCR News. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, tenía ganas de conversar con ustedes sobre justamente plantear un poco qué es el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio. ¿Cuántos años tiene ya de desarrollo, Gustavo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación en este medio que realmente informa con contenidos precisos y útiles y también satisfechos de estar acompañados por la vicepresidenta del tribunal, la doctora Andrea Meroy, para contarles que el Tribunal de Arbitraje General es uno más de los esfuerzos que hace la Bolsa de Comercio de Rosario para darle un servicio a la comunidad. Este Tribunal de Arbitraje General se distingue del ya centenario Tribunal de Cereales, arbitraje de cereales, sino que involucra a todos los derechos y a todas las cuestiones que puedan ser transigibles, es decir, se excluye el derecho penal, se excluye el derecho laboral, el previsional, el fiscal, es decir, las partes, sean socias asociadas de la Bolsa o no, pueden recurrir al servicio de un tribunal de arbitraje general, que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctrina y ahora también la ley con el nuevo Código Civil y Comercial, le reconoce una jurisdicción plena con el idéntico y mismo valor de la justicia estatal. Eso es muy importante porque esto tiene más de... Desde el año 92 va para los 25 años largos, se han tramitado más de 100 causas, esas causas son de instancia única, es decir, se resuelven en una sola instancia y son recurribles por nulidad ante la justicia ordinaria en el supuesto de que hubiera alguna arbitrariedad, alguna causal específica, que el laudo fuera afectado. Con orgullo podemos decir, no tanta magnitud de la experiencia que tiene la Bolsa de Arbitral de Cereales, que ya tiene una jurisprudencia muy asentada y añejada y firme, que en todos estos años nunca ha habido una revocación o una anulación, mejor dicho, de ningún laudo emitido desde el Tribunal Arbitral. El prestigio del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa es reconocido. Ahora, doctora Meroy, sobre lo que decía el doctor Lo Celso, y para destacarlo, esto no es específico para los asociados de la Bolsa de Comercio, esto es abierto a toda la comunidad. Abierto a toda la comunidad y de hecho cualquier persona, cualquier sociedad puede incluir en los contratos que celebre una cláusula por la que someterían eventualmente los conflictos que se suscitaren entre esas partes al conocimiento del Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio. Esto puede suplir perfectamente los tribunales ordinarios. Exactamente, está justamente pensado en función de privilegiar el acuerdo de voluntades de someter a este tercero, en el caso el que finalmente salga designado de la lista de árbitros que integra nuestro tribunal, para que esa persona sea quien, en definitiva, eventualmente laude ese conflicto. Se dicta un laudo arbitral, le llamamos, que es equivalente, como muy bien destacaba el doctor Lo Celso, a la fuerza de una sentencia judicial, que le pone fin definitivo al conflicto, con una serie de ventajas que nosotros ponderamos muy bien, en comparación con la jurisdicción judicial claro, o estatal. Doctor Lo Celso, ¿cuáles serían esas ventajas? Bueno, en primer término, y no menos importante, es el costo, que es la mitad de la tasa de justicia y de los restantes gabelas que deben abonarse ante la justicia ordinaria. Y después, todo eso puede ser posible, el éxito, por la lista calificada de árbitros. Todos los árbitros que integran actualmente el Tribunal Arbitral de la Bolsa son profesionales con ejercicio profesional, la inmensa mayoría es profesor universitario, tienen un bagaje de conocimiento en una sociedad tan chica y tan grande como Rosario, en el sentido que han generado en su trayectoria
un prestigio que hoy trasladan en su accionar en los laudos que dictan. Las partes pueden ponerse de acuerdo no solo en venir al tribunal arbitral, sino en reducir la lista o pedir que se sorteen entre un número determinado de árbitros. Puede ser un arbitraje unipersonal o colegiado en un número impar, o sea que van a ser 3. Es decir, todas las opciones son bienvenidas, porque la primera función del árbitro es cuando las partes se sientan y los ayuda a tratar de conciliarse. Como primer paso. Como primer paso. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que haya vencidos y vencedores sería el segundo paso. Primero tendría que ser la autocomposición de sus propios derechos. Que se pongan de acuerdo, porque normalmente son partes que están comerciando entre sí. Claro. Son partes que están efectuando negocio. Entonces, para que no queden lastimadas ninguna de ellas. Doctora Meroy, me equivoco si digo que además en general los tiempos de resolución de estos conflictos son mucho menores a los de la justicia ordinaria provincial. Son, de hecho, mucho menores. El procedimiento está muy simplificado, es muy ágil. Las propias partes pueden convenir que algunas de esas etapas se vayan inclusive reduciendo o concentrando en otras. A veces hay acuerdos mucho más ágiles respecto de qué cuestiones no necesitan prueba, qué cuestiones en cambio sí las necesitan, y todo suele resolverse en muy pocas audiencias, cuando no en una sola, o cuando inclusive se dan las circunstancias de que al producirse esa prueba es como que van quedando mostradas las cartas con las que cada parte cuenta, y eso facilita la solución consensuada también. Esto es yo diría que es una de las ventajas más significativas del arbitraje. Quiero insistir con esto. A veces la justicia ideal, ¿no? Claro, más barata y más rápida. Como a lo mejor le gustaría decir a un profesor muy conocido de mi facultad, esto de hacerse cargo de la propia biografía, escribir la propia biografía, que sean las propias partes quienes encuentren esa solución, que no venga impuesta por un tercero. Para nosotros, mucho más que para la jurisdicción estatal, el laudo, la decisión de autoridad, la adjudicación arbitral es última ratio, es último recurso. Claro. Doctor Nocheso, ¿es el fallo que salga del Tribunal de Arbitraje General es inapelable para las partes? Es inapelable, es de cumplimiento obligatorio, y para redondear un poquito el perfil del tribunal arbitral es cuando las partes deciden de común acuerdo someterse a la jurisdicción arbitral, están excluyendo la jurisdicción estatal, con lo cual no es una... Si no me gusta acá, me voy allá. Claro. Me voy de un lado o al otro. Esta jurisdicción arbitral, insisto, tiene la misma jerarquía que la jurisdicción estatal, y realmente una de las ventajas es que al venir aquí la gente está depositando la confianza en que el laudo es inapelable. Hay una diferencia entre el recurso de apelación y el recurso de nulidad. El recurso de nulidad es cuando el árbitro puede equivocarse muy mal y dar un acto arbitrario, laudar fuera de término, resolver sobre cuestiones que no le han puesto a consideración. Eso siempre tiene un recurso de nulidad. Pero de apelación es el margen que existe entre la comprensión del que tiene que resolver frente a la prueba. Eso es lo que está terminado con el laudo. Exactamente. Doctor Nocheso, ¿cuántos árbitros integran el Tribunal de Arbitraje General? El reglamento indica que debe haber una lista de hasta 15 árbitros. Actualmente tenemos 10 árbitros por fallecimientos de algunos, hace poco de algunos árbitros. Pero fundamentalmente la composición de cada uno de los árbitros personal hace que estén cubiertas prácticamente todas las ramas del derecho. Es decir, dentro de los derechos transigibles. Claro, ¿no? correcto. Sí. Pero tenemos dentro del derecho privado distintos profesores. Por ejemplo, ¿qué ramas están cubiertas? ¿Cuáles son las que el tribunal la rama sobre las que puede...? que tiene una sala especial que se llama
la sala de materia societaria y mercado de capitales. Sí. Eso es impuesto por la ley reciente de mercado de capitales y se nos ha delegado esa atribución como tribunal arbitral a la Bolsa de Comercio de Rosario. Sociedades, contratos, daños y perjuicios derivados de los contratos o de un hecho ilícito, en fin. Derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Siempre traigo a colación algo que nos enorgullece. Hace tiempo hubo un asunto donde una empresa local de mucha importancia tuvo que litigar con una empresa francesa. La empresa francesa, obviamente, trató de llevar el conflicto a la Cámara de Comercio Internacional de París, que es otro tribunal arbitral de mayor jerarquía mundial por su tamaño y por sus antecedentes. Y el mismo, ante el conflicto, la misma Cámara de Comercio Internacional dijo, no, nosotros no somos competentes. La que es competente es la justicia arbitral del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario. Un espaldarazo muy importante, claro. Porque internacionalmente no solo se está robusteciendo la idea de que es una verdadera jurisdicción, sino que se entiende cuál es la misión de cada uno de los jueces. Claro, claro. No, yo soy un fanático del tribunal y de estos tribunales privados, digamos, por llamarle de alguna manera, porque me parece que están más cerca del servicio de justicia que muchas veces se necesita, velocidad, menor costo, jueces probos, así que a mí no me tienen que convencer. No, y podemos agregar confidencialidad. Bien, otro valor importante. Que es otro valor importante, muy porque importante. Esas numerosas personas, sin perjuicio de la obligación de guardar reserva, son conocedores del conflicto que se está suscitando entre dos partes. Y si esas partes tienen alguna resonancia, quizá la divulguen a lo mejor inconscientemente. Aquí prácticamente existe una confidencialidad casi pétrea, porque solamente es conocido cuando se ingresa el asunto a la Secretaría del Tribunal Arbitral de la Bolsa y luego lo ve el árbitro, nadie más. Nadie más. Y las partes, nadie más. Doctora Meroy, el próximo martes 23 y el subsiguiente martes 30 hay un curso que va a estar a su cargo de arbitraje y cuestiones procesales. Me gustaría que nos cuente un poco detalles y que invite a la gente a participar. Cómo no, debemos esta iniciativa a la incansable tarea de la Secretaría de nuestro Tribunal de Arbitraje, que siempre está pensando en nuevas acciones para lograr algo que es muy difícil, que es la difusión del arbitraje. La Argentina es heredera de una tradición hispana, católica, de construcción vertical de la sociedad, distinta a la construcción de las sociedades anglosajonas, más al hilo de la horizontalidad y mucho más afines a soluciones autocompositivas de los conflictos. Es por eso que necesitamos promoverlos, a promover el arbitraje, promover otros medios alternativos, como se les dice a veces, más adecuados de solución de los conflictos. Y en ese camino estamos ofreciendo justamente un curso que va a tener como una pequeña introducción acerca de lo que es el arbitraje y de caracterización de nuestro tribunal arbitral y de su reglamento, para luego avanzar en cuestiones procesales, las del primer martes, dos temas interesantes como son la rebeldía, es decir, qué sucede cuando habitualmente el demandado no comparece al juicio arbitral, cómo es que podemos esperar que se actúe frente a esa situación, y luego la intervención de terceros, es decir, qué sucede cuando dos partes contratan, incluyen en su contrato esta cláusula arbitral, pero el conflicto también impacta respecto de un tercero que no fue parte en ese contrato. Y entonces vamos a analizar qué alternativas pueden plantearse. En el segundo martes vamos a tratar el tema de la carga de la prueba, que es un tema muy significativo del derecho de fondo, pero que
impacta o se hace valer en el momento del proceso, en este caso el proceso arbitral, y que ha tenido muchos cambios en el último tiempo que ya aparecían en nuestro muy avanzado reglamento de 1992. Y finalmente cerramos el curso con una de las etapas más importantes de todo proceso, ese que nos fascina de las películas norteamericanas, cuando el abogado se para delante del jurado y alega. El alegato, ese cierre que el abogado intenta hacer al conflicto vinculando su pretensión o su posición procesal de la defensa, de demandado, con la prueba producida. Qué técnicas, qué estrategias se pueden plantear. Así que esperamos entusiasmar a jóvenes abogados, a estudiantes, a no tan jóvenes que quieran quizá descubrir qué es esto del arbitraje. La inscripción se puede hacer aquí mismo en la Bolsa de Comercio o por email a la dirección tribunal@bcr.com.ar. Como usted muy bien refería, las dos módulos del curso son el martes 23, el martes 30 a las 15. Durará más o menos hasta las 17, tenemos eso previsto, y muy importante, la entrada es gratuita. Bien. La inscripción es gratuita. Si me permite, quisiera ahondar sobre el tema, porque muchas veces se piensa que cuando se habla de procesal, que es el camino marcado para llegar a una resolución, incluye aspectos dilatorios del proceso. Bueno, justamente los temas que va a tratar la doctora son temas sustanciales, no dilatorios. No dilatorios. En la justicia ordinaria... Esa es la mala prensa que tiene mi asignatura. El derecho procesal pensado como un derecho para el abuso del indebidas dilaciones. Sí. Bueno, vale la aclaración. Procesal, claro, y probablemente sea otra diferencia sí. importante con relación a la justicia ordinaria provincial, que estamos acostumbrados a ver que los juicios van y nunca llegan a un fallo. Bueno, a los dos muchas gracias por el tiempo, ha sido muy instructivo además. Muchas gracias por la invitación y esperemos que esto rinda sus frutos porque la Secretaría General del Tribunal se lo merece. Muy bien. Bien, muchas gracias. Hasta luego.